Buenas noches, que el Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. En esta noche, pues iniciamos este programa a través de Facebook, nuestra página La Biblia por Dentro. Asimismo se llama el programa La Biblia por Dentro. En la ocasión de hoy vamos a traer el tema el cristiano y la política. Un tema muy bueno, claro, yo estoy de acuerdo. El cristiano y la política, por eso lo traemos. Vamos a empezar inmediatamente, sean todas y todos bienvenidos y sus sugerencias y comentarios son buenos y son válidos en este canal y en este programa. Así que en los comentarios usted me deja su sugerencia. También si no está suscrito, si no le ha dado me gusta a la página, pues hágalo para que inmediatamente nosotros subamos algún video o transmitamos en vivo, pues usted reciba esa notificación y no se pierda ni uno de nuestros programas. Dios les bendiga y comenzamos. El cristiano y la política. Lo primero que nosotros vamos a hacer para llegar a entender un poco este tema es definir cada uno de los conceptos. Tenemos política y tenemos cristiano. Entonces, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? Yo sé que si le preguntamos eso a muchos de los jóvenes de hoy en día y a ancianos también, pues nos van a decir que la política es el arte para conseguir dinero. Pero realmente, si nos vamos a la definición técnica del término, es algo muy diferente. Por ejemplo, aquí dice la definición de política: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Escuche bien, o sea, no es un arte de robar, es una ciencia que trata de la organización de las sociedades humanas, el gobierno y las sociedades humanas. Organizar, no desorganizar, no saquear, sino organizar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde el verdadero significado de la palabra política, entonces no es mala la política. No, la política no es mala. Porque, ¿qué necesitamos nosotros? Que nuestros gobiernos organicen nuestras sociedades, ¿cierto? Y la política se trata de eso. Bueno, entonces hay un problema. El inconveniente es que lo que es mal no es la política, sino los políticos. O sea, los que hacen política le han dado un sentido totalmente contrario, lo han puesto al revés. O sea, si la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, los políticos han puesto que la política sea la ciencia que trata del desorden, el descontento, el despilfarro de los fondos del erario público, y por eso, hermanos, todos y todas creemos que la política es mala. Pero bien, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a definir también qué es un cristiano. Aquí no vamos a coger mucha lucha, hermano, porque sabemos que es un cristiano, ¿verdad que sí? Si vemos el término genérico, no nos funciona, porque en el cristiano, un término genérico es todo aquel que ha nacido después de Jesucristo. Eso quiere decir que todo el que está sobre la tierra es cristiano. Pero, ¿realmente es así? No. El significado más profundo, el significado intrínseco del término cristiano es el siguiente. Cristiano es una persona que sigue a Cristo, pero no solamente sigue a Cristo. Cualquiera dice yo sigo a Cristo. Sigue a Cristo, sigue su ejemplo y su enseñanza. Su ejemplo y su enseñanza. Entonces de ahí ahora nosotros vamos a pasar a correlacionar una cosa con la otra. Si un cristiano que sigue a Cristo, que sigue la enseñanza de Cristo, que sigue su ejemplo, se puede dedicar a hacer política. Bueno, sería bonito que un cristiano haga política.
Sería bonito que un cristiano llegue a la presidencia de la República y que un cristiano sea el presidente, o que un cristiano sea el senador, que un cristiano sea el gobernador de la provincia, que un cristiano sea el síndico, el alcalde, el diputado, el regidor. Eso sería muy bonito. Siempre y cuando los hombres y las mujeres que hacen política entiendan y definan la política como la ciencia que trata de la organización del gobierno y de las sociedades humanas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que eso no se está dando. Que no se está yendo al gobierno para organizar. Que no se está yendo al gobierno para arreglar las cosas, sino por el contrario. Hoy en día la política es algo que toda persona que tenga ética y que tenga una moral que cuidar, que proteger, pues no puede entrarse en política. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo tildan, le ponen un asterisco de ladrón, de falso, de mentiroso. ¿Pero esto por qué? Porque eso es lo que se ve en el medio político. Porque los gobiernos mienten, porque cuando hay una situación negativa, los gobiernos dicen que no está pasando nada, porque muchas personas van allí con la intención de lucrarse, de hacerse ricos, de hacerse millonarios a costa de los impuestos, amados hermanos, que pagamos usted y yo. Nuestros impuestos, ellos lo tergiversan, le dan un uso inadecuado y por tanto la política no va a ser lo que se pensó en un principio. Se dice que la política es la ciencia más pura después de la filosofía. Pero hoy en día eso no es así. Que me disculpe el escritor, pero ya hoy en día la política no es la ciencia más pura, sino es el robo más claro que existe en el mundo. Entonces, ¿puede un cristiano hacer política? ¿Puede un cristiano hacer política? ¿Debería el cristiano hacer política? Sí, debería. Deberíamos ser políticos los cristianos. ¿Qué es lo positivo de que un cristiano vaya al gobierno o de que un cristiano esté en la política? Mírenlo aquí, escuche bien. Lo positivo de que un cristiano ocupe un lugar político. Proverbio 29, versículo 2, dice lo siguiente: cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Imagínese usted lo bello y lo hermoso que sería un presidente cristiano. O sea, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque es justo, porque va a hacer lo que es correcto, porque no va a sustraer nuestros bienes, nuestros fondos. No lo va a hacer. Entonces, por eso es bueno. Eso sería excelente. Eso sería excelente. Pero ¿qué pasa, hermanos? Sucede que en la política hay algunos factores que cuando la persona llega a ese nivel influyen en la personalidad de la persona, valga la redundancia. Influyen en la personalidad del individuo, para no redundar otra vez. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la soberbia. La soberbia, cuando una persona llega al poder, cuando una persona llega a un cargo político, entonces el poder muchas veces se le sube a la cabeza. Y no es el ejemplo de Jesucristo. Recuérdese que ser cristiano es seguir el ejemplo de Jesucristo y su enseñanza y su doctrina y vivir la palabra de Dios. Entonces el ejemplo de Jesucristo era que cuando
él sanaba a una persona, pues él le decía, mira, vete, y no se lo cuente a nadie. O sea, en otras palabras, yo no necesito fama, yo no necesito que ustedes me den a conocer. Y ese es uno de los puntos que carcome al ser humano. Puede llegar siendo la persona más humilde, pero de repente cuando llega a ese nivel, a ese mundo, aunque no quiera, hay otras personas que están a su alrededor que le dicen, mira, aquí no es igual, ya tú no puedes estar saludando a todo el mundo, ya la vida social de esa persona cambia. ¿Por qué? Porque ya no puede andar solo, tiene que andar con una escolta de 20 gente y así por el estilo. Entonces, hermano, sería muy bueno, pero lamentablemente, la sociedad de hoy no está apta para que el cristiano haga política. No estoy diciendo que es malo que un cristiano haga política, no. Lo que estoy diciendo es que dado el caso de que ya la política no es lo que realmente debe ser una ciencia de organización del Estado y de organización de las sociedades humanas, dado que hoy la política es el arte de lucrarse, de sustraer del erario público, de los fondos míos y de ustedes, entonces para un cristiano no es aconsejable ser político, porque lamentablemente su testimonio va a caer por el suelo, porque aunque vaya con las mejores intenciones, allí va a encontrar un círculo, un anillo de personas que no le van a permitir hacer como él dijo que quería hacer, y que su ética, su conducta va a caer por el suelo, su testimonio como cristiano va a caer por el suelo. Se vuelven mentirosos, se ufanan. Entonces la soberbia, algo que impide que el hombre de Dios, que la mujer de Dios haga este tipo de trabajo, de política. Entonces mire qué dice la palabra del Señor. Yo quiero que nosotros nos detengamos un poquito aquí, porque la palabra de Dios aquí habla muy claro. En primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 10, nos habla del amor al dinero, pero oiga lo que dice esto. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué hay en la política? Dinero. ¿Por qué la gente quiere llegar a ese cargo? Porque hay dinero. ¿Por qué la gente aspira a síndico? Porque hay dinero. ¿Por qué quieren ser presidente? Porque hay dinero. ¿Por qué quieren estar en un ministerio público? Porque hay dinero. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y una persona puede llegar que no tiene mucho interés por el dinero, pero cuando llega a ese lugar, ya no es si quiere. Ya es que hay otras personas que le dicen o entra en lo que nosotros estamos, o simplemente no puedes estar aquí. Y hay personas, hermanos, que han tenido que abandonar el cargo por su seriedad, por su honestidad, pero son mínimos, es uno dentro de 1.000.000. Ha ocurrido, pero es uno dentro de 1.000.000. Entonces el amor al dinero es raíz de todos los males. Cuando una persona llega a ese lugar, a esa silla, el amor al dinero lo corrompe de tal manera, y dice, oiga la consecuencia, que por ese amor al dinero las personas se extraviaron de la fe. Y extraviarse de la fe, hermano, significa dejar a un lado el cristianismo, dejar a un lado el evangelio, dejar a un lado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dejar a un lado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no es posible, desde mi punto de vista, claro está, es mi punto de vista, no es una ley, es mi punto de vista. No debe ser, el cristiano debe estar en lo suyo, sirviéndole al Señor en su evangelio. Gloria al Señor. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 2:4? Escuche bien, atienda la cámara, joven. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:4? Levántala para que se oiga así. Cuenta que la bocina está abajo. 2 Timoteo 2:4 dice:
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo somos soldados de Jesucristo. Como soldados de Jesucristo que somos, usted y yo debemos ser leales a Jesucristo. Los negocios de la vida, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así, hermanos, que ojo con esto, porque hoy hay muchas personas que están enredados en todos los negocios de la vida, menos en los negocios celestiales, menos en los negocios de Dios. Y la palabra de Dios dice que el mismo Jesucristo hablando, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Gloria al Señor. Entonces, todo eso da al traste con lo negativo que ocurre cuando una persona se introduce en ese mundo de la política. La política es algo que daña. ¿Cuánto me queda? Seguimos. La política es algo que daña. Entonces, hay una frase que yo quiero que nosotros veamos el día de hoy. Existió un predicador que en el mundo cristiano se conoce como el príncipe de los predicadores. Su nombre, Charles Spurgeon. Este hombre era tremendo en Dios. Todavía se escuchan los audios de sus prédicas. Claro, no en su voz, sino en otras voces. Pero era tremendo, un hombre de Dios. Y él dijo lo siguiente, y voy a dar esta cita de Charles Spurgeon, porque hay muchas personas que entienden que, por ejemplo, este programa no se debería estar haciendo porque estamos hablando de política y que hay otras cosas que hacer y que hablar. Miren, si nosotros no aclaramos los temas que son necesarios aclarar, entonces ¿cómo la gente va a saber qué debe hacer? Y Charles Spurgeon, en cuanto a esto, dijo: solo los tontos, no le estoy diciendo tonto a nadie, esto lo dijo Charles Spurgeon, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones están en el poder y falsos profetas están predicando. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos las cosas como son, los políticos van a seguir siendo políticos corruptos y del otro lado, pues falsos profetas van a estar en los púlpitos predicando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no sé cómo ustedes ven esto, no sé qué opinión le merece a ustedes, pero qué pena que nosotros como cristianos no podamos entrar a la política. Deberíamos entrar a la política, deberíamos hacer política, pero si la política fuera realmente la ciencia de la organización del Estado y de las sociedades. ¿Por qué? Porque ahí entra la iglesia. Porque la iglesia está llamada a tratar de organizar esta sociedad. Tenemos un papel preponderante de organización en esta sociedad, de aportar nuestro granito de arena desde la perspectiva bíblica. Recuérdese que la palabra iglesia no significa cuatro paredes. La palabra iglesia no significa un templo. La palabra iglesia significa el conglomerado de personas que nos congregamos en un templo. Pero estamos llamados nosotros como iglesia a estar solamente conglomerados en ese templo y a olvidarnos de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, a olvidarnos de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, de lo que ocurre en el mundo político. No, sino que la palabra iglesia viene del griego eclesia y se traduce como llamados fuera. En otras palabras, nosotros estamos llamados a organizar lo que está fuera.
Por eso sería bonito que nosotros pudiéramos hacer política. Pero repito, ¿por qué no podemos o no debemos? Porque hay muchos cristianos que están haciendo política, no lo juzgo, quiera Dios que hagan un buen papel, ¿sí? Quiera Dios que si llegan a regidor, a diputado, a senador, al presidente, hagan un buen papel, y yo lo aplaudiría si hacen un buen papel, que salgan con su testimonio en alto, que no sean manchados por el amor al dinero, que no sean manchados por la soberbia, que su testimonio y el del evangelio no caiga por tierra por sus acciones dentro de la política. Yo oro por ellos para que les vaya bien. Sin embargo, es muy difícil que salgan bien parados de ahí, por la corrupción moral, por el desorden que hay en ese mundo político. Y Jesús, los israelitas, los judíos querían poner a Jesús como su rey, ¿sí? Por eso, en una ocasión, ellos le preguntaron a Jesús si restauraría el reino a Israel en ese tiempo. Recuérdese, y si no se recuerda, pues sabrá, entérese ahora, que en tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba siendo dominado por el imperio, por la primera potencia de aquel entonces, que eran los romanos, y pues no tenían libertad. Entonces el pueblo le pregunta a Jesús si restauraría el reino a Israel en ese tiempo. Jesús le responde: no le toca a ustedes saber las sazones y los tiempos. Eso solamente está en la sola potestad del Padre. En otra ocasión ellos quieren poner a Jesús a gobernar y Jesús le dice: es que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y ahí es donde muchos de nosotros, muchos cristianos, estamos confundidos, estamos equivocados y pensamos que el reino de Jesús es de este mundo, o que nuestro reino es de esta tierra, es de este mundo, cuando el reino de Jesucristo es en los cielos, está aquí manifestado a través de su iglesia y quiere que nosotros lo expandamos, el reino de Dios aquí, a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero una cosa es expandir el reino de Dios aquí en la tierra, y otra muy diferente es que nosotros creamos que tenemos tesoros aquí en la tierra en cuanto a la política se refiere, que es el tema que nos atañe en esta ocasión. Señores, ya nosotros vamos a finalizar por el día de hoy. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que presten atención y mediten en estas palabras. Señores, cristianos, pastores, predicadores, no le hagan política a hombre, hágale política a Dios. ¿Y cómo se le hace política a Dios? Predicando el evangelio. ¿Cómo es posible que una persona de liderazgo, un ex obispo, digo ex obispo, pero sigue siendo obispo porque ahora tiene cargo más grande que lo que tenía, de uno de los concilios más importantes de la República Dominicana, llame a la iglesia a votar por un precandidato en especial? Eso no está dentro de los parámetros del cristiano. O sea, le está diciendo: lo que tú tengas en tu mente, tu conciencia, no tiene nada que ver. Yo te estoy pidiendo que vote por fulanito de tal. No, es que el cristiano está llamado a tener conciencia. Si el Espíritu de Dios es el que nos dirige a nosotros a andar, a actuar y a hablar, a tomar decisiones, entonces, discúlpeme, señor ministro de Dios, Dios le bendiga mucho, lo amo mucho, porque creo que es un hombre de Dios, pero aquí se le fue la mano. Ven, hermano, lo que le estoy diciendo, que es que la política va permeando, va carcomiendo, se va introduciendo y va haciendo daño. Entonces, vamos a no hacer política aquí en la tierra, porque esto no tiene nada de valor.
porque realmente se ha dañado, porque la política no es lo que debía ser. Entonces, el cristiano, mi conclusión, el cristiano no debe hacer política. Pero respeto, como le dije hace un momento, a los que la están haciendo. Y les pido, por favor, por amor a Jesucristo, que den buen testimonio, que hagan las cosas bien y que el evangelio, sobre todo el evangelio, no salga desacreditado por las malas acciones de ustedes que están haciendo política. Dios les bendiga, Dios le guarde. Este programa va a ser transmitido tanto por Facebook, La Biblia por Dentro, como nuestra página en YouTube, La Biblia por Dentro. Denle me gusta a Facebook y síganos. Suscríbase en YouTube en La Biblia por Dentro. Y Dios pues nos ayude a llegar al mundo entero con este programa. Para la próxima semana tendremos un invitado en este lugar y estaremos pues tratando un tema de suma importancia para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.